Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, en esta hora damos gracias por la vida misma que nos ofrece como un don y privilegio. Pero también, Señor, queremos rogar que nos ayude a vivir con sabiduría este día, que su Espíritu Divino esté guiando nuestros corazones, pensamientos, y nos dé sabiduría para ser buenos mayordomos del tiempo que nos otorga. Asimismo, Señor, seguimos rogando por nuestros hermanos enfermos y necesitados, aquellos que están pasando alguna prueba en sus vidas, que su gracia sea suficiente para sustentarles, para guardarlos en la fe que nos ha dado. Asimismo, por nuestros hermanos que laboran en los hospitales, en el área de salud, ya sea público o privado, que siempre están atendiendo, y rogamos que usted los guarde, los cuide y los proteja en estos tiempos en los cuales todavía están los riesgos, que su mano protectora sea sobre sus vidas, sobre sus familias, y que tengan ellos confianza siempre en sus corazones, que usted es el guardador de sus vidas. Rogamos esta gracia, Señor, pues confiamos que su Espíritu nos guía, nos protege, ilumine nuestra mente y nuestro corazón para entender también su santa palabra. Lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Seguimos reflexionando, mis hermanos, en la segunda carta del apóstol San Pedro. Voy a leer el capítulo 1, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios: Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Los discípulos que estuvieron en la transfiguración pueden dar testimonio porque vieron y escucharon las cosas que allí pasaron. Nos dice el apóstol San Pedro que nuestro Señor Jesucristo recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando de la sublime gloria se dirigió aquella voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual me he complacido. La gloria de Dios circunda a nuestro Señor. El signo visible de ella es la luz. Dice el texto que sus vestidos, Marcos 9:3, dice: se han vuelto extraordinariamente resplandecientes por su blancura, como nadie en el mundo podría blanquearlos así. Su rostro se puso resplandeciente como el sol y sus vestidos se volvieron blancos como la luz, declara el evangelista Mateo. Aquí hay una concordancia en los evangelios acerca de esa experiencia de la transfiguración. El honor que Jesús recibe es un honor divino. En nada se puede comparar con los honores terrenales que se puedan recibir. Recibir las llaves de una ciudad, recibir una medalla, un mérito, un reconocimiento, es nada comparado con el honor que nuestro Señor recibe, puesto que este es un honor divino. La voz que habló sobre Jesús provenía de la gloria sublime que es Dios. La voz de Dios sobre el transfigurado revela el fundamento de su gloria y de su poder. Es el Hijo de Dios, el amado, el unigénito en quien Dios se complace. A Dios se le llama Padre. Así se explican y fundamentan los títulos que Jesús tiene. Se le reconoce como Dios y Salvador. Aquí en el versículo 1, al inicio, dice: Simón Pedro y siervo apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí se le llama Dios y Salvador. Luego se le llama Dios y Señor en el verso 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Indistintamente, el autor sagrado atribuye a la persona de nuestro Señor Jesucristo los títulos divinos, dándonos así a conocer
que la gloria del Padre está circundando a nuestro Señor Jesucristo. Solo ahora, a través de estas explicaciones, entendemos esto más claramente. La gloria de Dios es también la gloria de Jesús. En ella está incluido el poder con que esperamos que Cristo venga en su parusía. Dios le ha revestido de poder. Solo gracias a las palabras del Padre pudieron entender los discípulos en el monte el misterioso acontecimiento. En San Juan capítulo 14, cuando los discípulos se encuentran confundidos ante las palabras de Jesús, Él les dice que iba a preparar morada para que donde el Señor estuviera, allí también estuvieran sus discípulos. Y les dijo, ustedes conocen el camino. Los discípulos estaban confundidos con esto y preguntaron, ¿verdad? Señor, no sabemos a dónde vas. Y luego les dijo, ¿no saben que yo soy en el Padre? Y los discípulos dijeron, Felipe preguntó y dijo, ¿verdad? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y en ese diálogo de San Juan 14, Jesús declara que Él es en el Padre, que quien lo ha visto a Él, ha visto al Padre. Y ese diálogo tiene un profundo sentido en la transfiguración en aquel monte santo, porque el Padre está hablando de que Él es el Hijo unigénito, el Hijo amado, en quien tiene complacencia, pero no solo es una afirmación audible la que los discípulos están tal vez perplejos, atónitos escuchando, sino que también visualmente el rostro de Jesús resplandeció y sus vestiduras se hizo blancas, como dice Marcos, ningún hombre pudiese o persona pudiese blanquearlos lavando la ropa de una persona. Todos estos detalles que se dan en los evangelios tienen el propósito de hacernos conocer de alguna manera la gloria que se manifestó ese día. El poder del Dios, el Padre, circundando la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, sin ningún temor, sin dudarlo, el apóstol San Pedro llama a nuestro Señor Jesucristo Dios y Salvador y lo llama Dios y Señor. Así, con esto queda también afirmada la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Fue la llave, estas palabras que escucharon los discípulos: este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, en quien se complace mi corazón. Esas frases fueron la llave que les abrió a los discípulos el sentido de lo que estaban presenciando. Son muchas cosas del sentido de la historia y del de nuestra propia vida que solo entendemos gracias a la palabra de Dios. La palabra reveladora que pone de manifiesto qué es lo que se quiere decir y de qué se trata. Tal vez muchos de nosotros hemos tenido una experiencia de vida que en algún momento no la comprendíamos. Tal vez en algún momento nos enojamos, hasta nos pudimos haber peleado con Dios, haberle reclamado por las cosas que pasaban en nuestra vida, no la entendíamos. Hasta que viniendo a la palabra de Dios, se nos revela el sentido y lo que quiere decir esa palabra. Y entonces todo adquiere profundo sentido, las cosas quedan claras a nuestros ojos. Ya no vemos, en mi caso, mi pasado con una vida en un hogar disfuncional, con violencia. Pensaba yo, ¿por qué Dios sí es bueno, permitía estas cosas y muchas cosas más que no comprendía? Sin embargo, cuando Cristo viene a nuestro corazón, cuando Cristo viene a nuestro encuentro y se nos presenta como Pedro lo presenta aquí, como Dios y Salvador, como Dios y Señor, rescata nuestra vida y redime nuestra historia, y es allí que a la luz de la palabra de Dios se nos revela todo lo que quiere decir, todo de lo que se trató aquello que vivimos. Entonces, nuestra propia historia y nuestra vida adquieren un profundo y rico sentido desde la palabra de Dios.
podemos saber que nunca en realidad estuvimos solos, aunque a veces así lo sentíamos, que nunca fuimos abandonados y que nunca nos dejó de amar el Padre, aunque a veces así lo sentíamos. Y cuando escuchamos y leemos la Escritura, con amor eterno te he amado, desde antes de la fundación del mundo te escogí. Y cada frase empieza a adquirir un profundo y rico sentido. Así, la transfiguración del monte como experiencia para los discípulos estaban perplejos tratando de comprender qué era aquella visión, aquella experiencia. Y entonces las palabras del Padre fueron profundamente reveladoras para ellos. Por eso los discípulos dicen: y nosotros oímos esta voz dirigida del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Ahora los apóstoles se han convertido en testigos auriculares y visuales. Ellos oyeron la voz de Dios. Y yo creo, mis hermanos, que esta expresión de que salió de la gloria divina, afirmando que Jesucristo era el Hijo amado del Padre en quien se complacía, pudo darle sentido a todo lo que ellos habían escuchado y habían visto, tanto de las enseñanzas como de los milagros que Jesús había hecho. Muchas cosas comenzaban a tener claridad en sus corazones. El monte en que esto aconteció, mis hermanos, se le llama Monte Santo. Se llaman teofanías estas manifestaciones. Allí donde Dios se manifiesta, donde Dios se revela, se vuelven lugares santos. El monte Sinaí es un lugar santo porque allí Dios se reveló, se manifestó. Y los discípulos fueron testigos de la manifestación gloriosa de Dios en su Hijo Jesucristo en aquel monte que ahora nosotros conocemos como el Monte Santo de la Transfiguración. Ver y oír son las dos formas en que los discípulos conocen experimentalmente a su Señor. Mateo 13:16: dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Creemos este doble testimonio con certeza también doble, mis hermanos. Ayer hablábamos de los que son bienaventurados porque creyeron sin ver. Nosotros debemos recibir este testimonio que se nos revela en las Sagradas Escrituras y que Pedro específicamente nos confirma en su segunda carta. Los evangelios nos hablan de la transfiguración del monte, de nuestro Señor Jesucristo en el monte, en aquel monte, y el apóstol San Pedro en su carta está enviando un mensaje de esperanza escatológico acerca de la segunda venida del Señor Jesucristo y habla de lo glorioso que será porque Él estuvo allí cuando vio la gloria del Padre que circundaba al Hijo amado. Así que cuando Pedro da testimonio, habla de lo que vio y escuchó. Nosotros hoy en día, al recibir esta palabra, mis hermanos, debemos creerlo y tener una certeza también doble. Aquel que escribe esta carta, aquel que nos habla en este momento, nos está diciendo de lo que vio y escuchó. Es cierto que nosotros ya no vemos ni oímos inmediatamente, pero en lo que Dios nos permite ver y oír, experimentamos inmediatamente su presencia y su poder. Nosotros ya no palpamos ni tocamos como lo hizo Pedro, como lo hizo Juan, que se recostó en el regazo del Padre, ¿verdad?, en su seno. Qué hermoso ha de haber sido esa experiencia. Pero nosotros no estamos limitados a experimentar inmediatamente esa presencia y el poder de Dios, porque sigue el Cristo vivo caminando con nosotros, con su iglesia. El Señor Jesucristo sigue manifestándose a los que le invocan, a los que necesitan ser confirmados en su bendito y profundo amor. ¿A usted le hace falta un abrazo? ¿Necesita una caricia, una ternura? ¿Necesitas que su corazón escuche palabras de amor? ¿Necesita que su corazón tenga paz? Crea el testimonio que estamos meditando en la segunda carta del apóstol San Pedro.
crea que el Señor pronto viene y crea que Él se hace presente en la vida de cada uno de los que invocan su nombre. Y Él estará allí para abrazar y acariciar su corazón, para decirle cuánto le ama profundamente. Nosotros hoy, por fe y con fe, recibimos este testimonio que el apóstol San Pedro está dando de lo que él vio y escuchó aquel día. Gloria a Dios, porque este testimonio doble lo recibimos también con certeza doble. Mis hermanos amados, el Señor les confirme, les bendiga, su presencia sea nítida y clara, como dice nuestro hermoso canto, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como en la mañana se levanta al clarear el sol y despuntar el alba. Con esa certeza creamos que Dios camina a nuestro lado y está allí, tan cierto para experimentarlo, aunque no lo podamos ver ni tocar. Él está allí. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones.